La variante Omicron ha sido responsable del incremento de casos que el mundo ha experimentado en la cuarta ola COVID-19. Sin embargo, a ya prácticamente 2 meses de conocer a esta variante, el mundo habría llegado a registrar 418 millones de personas infectadas y 5.8 millones de personas fallecidas a lo largo de la pandemia. Muchas personas no tuvieron síntomas. ¿Es posible hacer una identificación de COVID-19 sin tener una prueba confirmatoria de ello? En una reciente publicación dada este 18 de febrero, investigadores estarían revelando una información importante a tomar en cuenta. 6 signos en la piel que podrían indicar que una persona se infectó por COVID-19 sin tener conocimiento de ello. ¿Cuáles son estos 6 signos que se presentaría en nuestra piel y podría nuestra piel darnos indicios de que una persona se infectó por COVID-19, sobre todo ante el avance de la ola Omicron? En este video vamos a compartir esta investigación y lo más importante, vamos a brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente investigación publicada este 18 de febrero 2022, en donde un grupo de expertos estarían identificando hasta 6 signos en la piel que nos permitirían identificar una persona que fue infectada por COVID-19. Un hallazgo muy importante, dado que existe un subregistro de los casos positivos para COVID-19. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante a tomar en cuenta es de que, si bien es cierto, a la fecha de febrero 2022, el mundo ha registrado 418 millones de personas infectadas y 5.8 millones de personas fallecidas, lamentablemente existiría un subregistro en donde las personas asintomáticas no tendrían conocimiento que se infectaron por el SARS-CoV-2. Sin embargo, en una reciente investigación dada este 18 de febrero 2022 y ante el avance de la ola Omicron, que muchos países estarían ya superando la misma, un grupo de expertos habría identificado hasta 6 signos en la piel que podrían ayudar a identificar que una persona se infectó por COVID-19 y sobre todo por la variante Omicron. ¿Cuáles serían estos 6 signos a tomar en cuenta? Dentro de las afecciones y señales que puede indicar que una persona se infectó por el SARS-CoV-2, habría sobre todo lesiones en la piel que nos permitirían identificar el contacto con este virus. Y es muy importante entender la situación que se está viviendo. En la última semana se han registrado a nivel mundial 13.6 millones de casos de COVID-19 y 70.000 muertes. Y eso es un punto importante. Para la segunda semana de febrero, 13 millones de personas han salido infectadas, lo que significa claramente que la pandemia sigue un curso. Es importante tomar en cuenta que una serie de síntomas que quizás una persona no ha notado podría ayudar a identificar que una persona habría estado en contacto con el SARS-CoV-2. ¿Por qué es importante conocer ello? Porque probablemente esa persona fue asintomática y no desarrolló mayores síntomas. Sin embargo, esa persona ha podido estar transmitiendo y propagando el virus y llegar a personas vulnerables que pueden hacer un cuadro severo. Es por ello muy importante conocer cuáles serían estos 6 signos que podrían explicar la infección por COVID-19. Dentro de la información que se ha brindado, es importante tomar en cuenta que estos 6 signos, en primer lugar, sería 1. Los dedos de los pies COVID. Ese es un punto muy importante que es asociado sobre todo a la variante Omicron, en donde las personas empiezan a tener lesiones a nivel de los dedos de los pies, que también se puede presentar a nivel de las manos, y es importante tomar en cuenta que estas afecciones se presentarían como Es muy importante tomar en cuenta que estas afecciones se presentarían a nivel de los dedos de los pies como lesiones color roja, moradas o incluso erupciones, lo que puede conllevar a dolor, picazón, ampollas y sobre todo hinchazón. El primer signo
que una persona podría tomar en cuenta para conocer que tuvo COVID-19, sobre todo variante Omicron, sería dedos de los pies COVID. Un punto importante. Segundo signo a tomar en cuenta: labios agrietados y adoloridos. Se conoce que esta condición puede ser causada por diferentes factores, sobre todo como el frío, el sol o los alergenos del lápiz labial en caso de las mujeres. No obstante, este efecto también puede ser causa por el coronavirus. Dado que los síntomas de Omicron se comparan cada vez más a un resfriado o gripe, esto no debería generar sorpresa, dado que los labios se ven secos y agrietados en un resfriado o gripe común. El segundo signo a tomar en cuenta serían labios agrietados. Tercer signo que debemos considerar: la piel seca. Muchos medios británicos han informado la piel seca, resultado de un contagio por coronavirus. Se puede comparar con un eczema en el nivel del cuello-pecho. Esta erupción aparece a nivel del cuello y en la parte anterior del pecho y en los sitios expuestos al sol. Suele ser bastante rosado y pica mucho. Puede aparecer en cualquier momento o durante la infección o después de la misma, y suele durar también un buen tiempo. Es muy importante entonces que las lesiones a nivel de la piel, sobre todo como la piel seca, sería otro signo a tomar en cuenta. Tercer signo a considerar: piel seca. Cuarto signo que debemos tomar en cuenta: sarpullido. Esta erupción de la piel generalmente cubre áreas pequeñas. Tiene apariencia irregular y genera picazón. Aunque puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, se encuentra comúnmente en manos, en pies y en codos. Puede durar días o incluso semanas. Importante tomar en cuenta: otro signo que podría identificar una infección por COVID-19 sería el sarpullido. Siguiente signo importante a considerar: erupción tipo urticaria. La erupción tipo urticaria es otro signo que nosotros debemos tomar en cuenta y que sería el quinto signo que debe ser considerada para COVID-19. Esta aparece generalmente a nivel de la piel con protuberancias o hinchazones y que se presenta de manera repentina. A veces se describen como ronchas que tienden a aplanarse en algunas horas. La erupción tipo urticaria. Y en sexto lugar, y también importante mencionar, erupciones tipo parche. Este tipo de erupción produce parches adoloridos de color púrpura o roja y que pueden sobresalir como protuberancias de la piel. A menudo las personas más jóvenes informan este síntoma y no se cree que esta condición de la piel cause picazón. Es un punto muy importante: las erupciones tipo parche. Erupciones que no causan picazón o prurito, pero que se presentan como parches adoloridos de color púrpura o rojo y que pueden sobresalir de la piel. Estos 6 signos son importantes a tomar en cuenta. Muchos de estos signos se deberían a fenómenos que ocurrirían con la infección por COVID-19, sobre todo por la variante Omicron, tales como sería el incremento de la respuesta inmunitaria, llevando a un estado de hiperinflamación y la activación de la coagulación consecuente. Puntos importantes a tomar en cuenta, y son 6 signos que nosotros debemos considerar. Importante a tomar en cuenta: dedos de los pies COVID, labios agrietados, piel seca, sarpullido, erupciones tipo urticaria y erupciones tipo parches. 6 signos en la piel que podrían identificar una infección por COVID-19. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una investigación bastante importante. Ante el avance de los casos COVID-19 y sobre todo un subregistro que podría darse, es importante identificar que existirían 6 signos en la piel que pueden identificar la presencia de la infección por COVID-19. Los investigadores habrían revelado que los signos tales como los dedos de los pies COVID, labios agrietados, piel seca, sarpullido, erupción tipo urticaria y la erupción tipo parches serían los signos de la piel que serían más frecuentes a tomar en cuenta. Ello podría ayudarnos a identificar pacientes que han tenido COVID-19 sin saberlo y probablemente han podido estar contagiando a los contactos cercanos. Es muy importante estar atento a estos signos para poder identificar una infección por COVID-19. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales: estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales
Y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en videoconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.